Clara? ¿Sí? Ver lo que es la coagulación sanguínea. La coagulación sanguínea es parte del sistema de hemostasia sanguínea que va a dar lugar a la formación del coágulo sanguíneo, es decir, la conversión del fibrinógeno en fibrina. La sangre va a cambiar de estado líquido a estado sólido. Los responsables de la formación del coágulo sanguíneo son los llamados factores de la coagulación, ¿no? Que son proteínas plasmáticas que la mayor parte, con excepción del calcio, son proteínas plasmáticas que circulan en la sangre de manera inactiva. Cuando existe una ruptura del vaso sanguíneo, normalmente, y una vez que se activa la cascada o la formación del trombo plaquetario, va a haber la formación y la generación de lo que se llama la tromboplastina tisular o factor tisular, que va a dar inicio a lo que se denomina la vía extrínseca de la coagulación y se va a desencadenar la coagulación. Por otro lado, puede desencadenarse sobre todo a partir del factor 11 y del factor 9 por acción de la trombina generada durante la vía extrínseca de la coagulación. Se puede generar o desencadenar la vía intrínseca, ¿ya? De acuerdo a la forma en que se activa la cascada de la coagulación es que se ha clasificado en dos vías, la vía extrínseca y la vía intrínseca. Al final, lo que va a dar lugar es que la fibrina, el fibrinógeno se va a convertir en fibrina y por acción del factor 13, que se denomina factor de estabilización de la fibrina, damos lugar a una fibrina estable. Los factores de la coagulación se los ha nombrado con números romanos que van del 1 al 13, ¿ya? Con excepción del factor 6. No existe el factor 6, entonces se los ha ido poniendo números y además presentan sus nombres propios, ¿no? El factor 1 sería uno de los más importantes, que al final es el que se va a convertir en fibrina, es decir, en coágulo. El factor 2, la protrombina. El factor 3, que es la tromboplastina tisular o factor tisular, es el que se va a generar a partir de las células endoteliales dañadas, ¿ya? Esto se va a generar una vez que haya una herida, una lesión a nivel de alguno de los vasos. El factor 3 recién se va a generar, de manera que este normalmente no existe circulando en la sangre. El factor 4, que es el calcio, sería el único que no tiene componente proteico. El calcio al final es un mineral, ¿verdad? Es un mineral. Nos sirve o actúa como factor de la coagulación cuando éste se encuentre al estado ionizado, es decir, con carga, ¿ya? Si el calcio se encontraría en otro estado, no nos sirve como factor de la coagulación. Es por eso, y esto hemos visto también cuando hemos avanzado el tema de anticoagulantes in vitro, o tres de los anticoagulantes que hemos estudiado actúan sobre el calcio, ¿verdad? Complejándolo, precipitándolo, formando sales insolubles. Entonces el calcio es el factor 4 de la coagulación y muy importante porque actúa a nivel de diferentes etapas de la cascada de la coagulación. El factor 5, que es la proacelerina, que es el factor lábil,
se denomina así, por su estabilidad. El factor 7, que es la proconvertina, se denomina también factor estable, ¿ya? El factor 8 y 9 se denominan factores antihemofílicos, el 8 antihemofílico A y el 9 antihemofílico B, porque estos factores, incluyendo el factor 11, están relacionados con una enfermedad denominada hemofilia. La ausencia de uno de estos factores hace que en el paciente se desencadene la hemofilia, que es una enfermedad congénita que vamos a hablar más adelante. El factor 10 es el llamado el factor de Stuart. El factor 12 es el factor de Hagemann. Y el factor 13 se denomina también estabilizador de la fibrina. La formación de la primera fibrina es un coágulo laxo, ya. La sangre en primera etapa pasa a una forma de gel y luego, posteriormente, pasa a un estado completamente sólido. La estabilización de esa forma de gel, que es en la primera etapa el coágulo, está a cargo de este factor, del factor 13. Se ha visto que en personas que tienen deficiencia de este factor 13, sí hay formación del coágulo, pero este coágulo es muy friable, es muy laxo, es muy débil, diremos, y suelen formar coágulos, pero ese coágulo muchas veces no resiste y vuelve a sangrar la persona. Entonces ahí es donde se ha visto su participación y su función del factor 13. La precalicreína y el quininógeno son dos factores que, si bien no tienen numeración y en algún momento no se los ha reconocido como factores propios de la coagulación, son muy importantes para la activación de la cascada de la coagulación mediante la vía intrínseca. Ya estos dos factores activan al factor 12 de la coagulación, ¿ya? Es decir, que participan en la activación del factor 12, ¿no? La precalicreína y los quininógenos. De estos factores se habla de que algunos de ellos son vitamina K dependientes, ¿ya? Vitamina K dependientes. No todos los factores son vitamina K dependientes. ¿Qué significa eso? Que para su síntesis es importante la participación de la vitamina K. Es por eso que cuando un paciente presenta algún tipo de hemorragia, si alguna vez les ha sucedido, los médicos lo primero que administran es vitamina K. Pero no todos los factores, vuelvo a reiterar, actúan y participan en la síntesis de los factores. En sí son 4 los factores vitamina K dependientes, solo son 4, ¿ya? El factor 2, que es la protrombina, el factor 7, que es la proconvertina, el factor 9, el que es llamado factor antihemofílico B, y el factor 10, ¿ya? El 2, el 7, el 9 y el 10 son los factores vitamina K dependientes. La mayor parte de estos factores, obviamente con excepción del calcio, que es un ion, y el factor 3, que es la tromboplastina tisular, ¿no? Que hemos mencionado, que se genera por las células del endotelio vascular. El resto se genera principalmente en el hígado, ¿ya? Entonces es muy importante un buen funcionamiento hepático. Cuando existe una alteración a
nivel del hígado del paciente, por ejemplo, una hepatopatía, una cirrosis hepática, una hepatitis viral, medicamentosa, etcétera, u otro tipo de alteración funcional, se ven afectados también la síntesis de los factores de la coagulación y puede verse afectado la coagulación del paciente, ¿ya? Que esto no tiene nada que ver con una enfermedad netamente hematológica, pero el hecho de que se altere el funcionamiento hepático puede dar lugar a que el paciente termine con una alteración a nivel de la coagulación y las pruebas que se realizan para evaluación justamente de la hemostasia, como es el TP y el APTT, pueden estar prolongados, ¿ya? Y obviamente eso es también peligroso para el paciente, ¿no? Un paciente que tiene problemas hepáticos y que tiene un TP prolongado, un tiempo de protrombina prolongado, prácticamente el médico primero pide que hay que estabilizarlo antes, por ejemplo, de someterlo a una cirugía. En ese caso, el problema es el hígado, ¿no? No es precisamente que no funcionen los factores de la coagulación, sino que hay una disminución de la concentración de estos factores en su organismo del paciente por un mal funcionamiento hepático. Los mecanismos de la coagulación sanguínea, ¿por qué llamamos cascada de la coagulación? Porque la activación de estos factores realmente se da en forma de cascada, ¿ya? La cascada de la coagulación, sea vía intrínseca o extrínseca, se tiene que generar, se tiene que iniciar de una manera, ya por algunos factores, y una vez que se inicia, prácticamente ya no se puede parar, ¿no? Un factor va a activar al otro, ¿verdad? En forma de cascada. Y cuando hablamos de activar, estos factores van circulando en forma inactiva en la sangre, ¿ya? Y estos factores para activarse se tienen que escindir, se tienen que romper, ¿ya? Son proteínas de alto peso molecular y estas se rompen, o sea, dan lugar a una sustancia más pequeña, pero activa, ¿no? Entonces, en sí se convertirían en enzimas que van a actuar sobre el siguiente factor, ¿no? Sobre el siguiente factor, activándolo. Y el siguiente factor también se tiene que escindir, dando lugar a moléculas más pequeñas, pero activas, ¿no? A eso se refiere activación de la cascada de la coagulación. Entonces, los mecanismos de la coagulación puede ser la coagulación intrínseca o la coagulación extrínseca. La coagulación extrínseca es el principal mecanismo que se va a desencadenar cuando un paciente presenta alguna herida. Por ejemplo, está en el dibujo, este paciente se ha hecho una herida en la mano, está sangrando, y en este momento es donde se genera lo que se denomina la tromboplastina tisular o factor tisular, que va a desencadenar mediante la vía extrínseca de la coagulación. Entonces, la vía extrínseca de la coagulación, para que se active necesariamente tiene que existir una herida en el paciente, una lesión a nivel de los vasos. Entonces, si existe esa lesión, esa herida, se genera el factor 3 de la coagulación y a partir de eso la vía extrínseca de la coagulación. Si no hay una lesión tisular, no hay el factor 3, definitivamente no se activa por esta vía. Mientras que la coagulación intrínseca, como su nombre indica, se genera la formación de coágulos de manera intrínseca, ¿ya? Para que se genere, para que se active el factor 12 de la coagulación, que es el que va a dar inicio justamente, tiene que haber otro tipo de situación. Por ejemplo, sustancias con cargas negativas, ¿ya? Sustancias rugosas,
que pueden generar y sustancias inertes. Es por eso que cuando hablamos cuando recolectamos una muestra de sangre en un tubo, lo que se genera, lo que da lugar a ese coágulo en el tubo in vitro es justamente la coagulación intrínseca, porque para la coagulación intrínseca no se necesita la tromboplastina tisular, es más inespecífica ya su activación, pero también el hecho de que sea más inespecífica también es más peligrosa. Es por eso que los pacientes, por ejemplo, con aterosclerosis, hablamos de aterosclerosis, pacientes con elevado colesterol, ¿verdad? Y triglicéridos, los cuales en resumen son lípidos de la sangre que se van acumulando en el interior de las paredes de los vasos, sobre todo de las arterias, a eso mencionamos como aterosclerosis. Son pacientes que tienden mucho a formación de trombos, a generar trombosis y a infartos de miocardio, justamente por esas dos razones, por acúmulo de su grasa, diremos así, a nivel de sus vasos y por la formación de trombos, porque el factor 12 puede estar circulando en forma inerte, ya pasiva, diremos, en la sangre de ese paciente, pero el simple hecho de que exista una superficie rugosa, en este caso los lípidos, pueden generar la formación de trombos, ¿ya? Los pacientes con trombosis venosa profunda, los que sufren de embolia y otro tipo de enfermedades son causantes justamente del mecanismo de coagulación intrínseca, ¿ya? Esos son diferentes, su manera, obviamente, de activarse, ¿no? Entonces, la vía extrínseca es bien sencilla. Existe una lesión a nivel del vaso, se genera lo que hemos dicho, el factor tisular, y el factor tisular va a activar al factor 7 de la coagulación, va a activar al factor 7, y el factor 7 activado con ayuda del calcio, y aquí lo que faltan son los fosfolípidos plaquetarios que también intervienen, va a activar al factor 10, ¿ya? A partir del factor 10 se denomina vía común, porque a partir del factor 10 activado, ya sea por la vía intrínseca o por la vía extrínseca, es lo mismo, llegamos a lo mismo y finalmente llegamos a la formación del coágulo, ¿verdad? Vía extrínseca, factor tisular que activa el factor 7. El factor 7 se activa y con ayuda del calcio activa el factor 10, y el factor 10 activado con ayuda del calcio, de los fosfolípidos plaquetarios y del factor 5 va a activar al factor 2, que es la protrombina, convirtiéndolo en factor 2 activado que se denomina trombina, ¿ya? Protrombina en trombina, ¿ya? Y luego el fibrinógeno en fibrina, que aquí ya vemos que es el coágulo, ¿verdad? Protrombina en trombina y el fibrinógeno en fibrina. Y aquí además hemos mencionado que actuaría el factor 13 de la cascada de coagulación, que se considera un factor estabilizador de la fibrina, ¿no? Para darle el último toque, diremos así. Mientras en la vía intrínseca se necesita una superficie, ya sea con cargas negativas, una superficie rugosa, ¿ya? Un activador, y que va a actuar sobre el factor 12, y aquí también tenemos a la calicreína y a los cininógenos, que lo hemos mencionado como factores también de la coagulación. Entonces el factor 12 se va a activar, ¿ya? El factor 12 activado va a actuar sobre el factor 11, que lo va a activar. El factor 11 activado va a actuar sobre el factor 9, que lo va a convertir en factor 9 activado. Y finalmente el factor 9 activado, con ayuda del calcio, los fosfolípidos y el factor 8 de la coagulación,
va a dar lugar a que el factor 10 se active. A partir de esto, y hablamos de la vía común, el factor 10 activado con ayuda del calcio, fosfolípidos y factor 5 va a dar lugar a que la protrombina se convierta en trombina y el fibrinógeno dé lugar a la fibrina. ¿Ya? Aquí hablamos del factor 13 que va a estabilizar a la fibrina. ¿Ya? Es así como se activa, ¿no? No es tan complicado. La vía intrínseca, por eso se denomina vía intrínseca, porque se genera por factores intrínsecos, ¿no? Mientras la vía extrínseca necesita de un factor externo de la sangre, que en este caso es el factor tisular, ya que este no está dentro de la sangre, para que se active. Se ha visto también, después de hacer estudios, ya, que si bien la vía extrínseca y la vía intrínseca se activan de diferente manera, ya, en algún momento la trombina, que es el factor 2 activado, ya, una vez que se genera a partir de la vía extrínseca de la coagulación, la trombina puede ir a actuar a nivel del factor 9 o a nivel del factor 11 o a nivel del factor 9, ¿ya? Es decir, que la trombina activaría al factor 11, desencadenando también la vía intrínseca de la coagulación, o también al factor 9 en determinadas circunstancias. Si eso sucede, existe una amplificación de la cascada de la coagulación y obviamente optimizar la respuesta inmediata de nuestro organismo, porque mientras más moléculas den lugar a la conversión de la fibrina, más rápidamente se va a generar el coágulo, ¿verdad? Que es necesario, obviamente, para que cumpla su función nuestro organismo, que es obviamente parar una hemorragia, ¿no? En el momento de que hablamos de que hay una hemorragia, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Además, hemos mencionado que la fibrina, una vez que cumple su función, tiene que eliminarse, ¿no? Tiene que degradarse, y esto va a dar lugar gracias a la participación de la plasmina, ¿ya? La plasmina es una enzima que en general se genera también gracias a la participación del factor 12 de la coagulación. O sea, el factor 12, además de desencadenar la cascada de la coagulación, participa en la última etapa de la coagulación, que es la fibrinólisis, ya que existe una generación a partir del plasminógeno de plasmina con la participación del factor 12, ¿ya? Y al final lo que va a haber productos de degradación de la fibrina, ¿ya? Dentro de las alteraciones de este sistema de coagulación existen varios. Existen las llamadas alteraciones, diremos así, adquiridas, y las de tipo congénito hereditario. Dentro de las adquiridas puede haber varias, como hemos mencionado, las llamadas hepatopatías, que no tienen nada que ver con una enfermedad hematológica o con la función o disfunción, como quieran llamar, de los factores propios de la coagulación, sino más bien tienen que ver con un mal funcionamiento hepático, porque se producen a este nivel. Estas están dentro de las adquiridas, obviamente, porque el paciente no ha nacido así, ¿verdad? Y cuando su hígado vuelva a funcionar bien, entonces automáticamente se va a regularizar la coagulación sanguínea de este paciente, ¿ya? También hay pacientes con déficit de vitamina K, ¿no? Por una mala alimentación, por un problema de absorción a nivel intestinal,
problemas gástricos, inanición, caquexia, etcétera. O sea, pacientes que en resumen su organismo no tiene vitamina K. La vitamina K lo vamos a adquirir a través de la alimentación, ¿verdad? Hay verduras, hay vegetales que tienen gran contenido de vitamina K y eso nosotros con una buena alimentación cada día estamos consumiendo, ¿verdad? Y estamos aportando a nuestro organismo. Entonces, ese tipo de situaciones hace también que llegado un momento estos factores que hemos mencionado que son vitamina K dependientes, pero que son muy importantes cuando ya hablamos, porque son factores que intervienen en la vía extrínseca de la coagulación, ¿verdad? Y en la vía común, prácticamente todos, la coagulación sanguínea de tus pacientes se alteraría, ¿no? También puede existir algún tipo de medicamentos, tratamientos, que en alguna medida intervengan en ya sea en la síntesis de los factores, pero sobre todo en su función, ¿no? Por ejemplo, pacientes obviamente con anticoagulantes orales, que son pacientes que sufren de trombosis y que continuamente están con tratamientos, ya sea con anticoagulantes orales o con heparina, ¿ya? Entonces, estos pacientes, si bien son medicados, tienen que ser estrictamente controlados, realizando ciertas pruebas que ya estamos llevando en la práctica, ¿verdad? Son pruebas de evaluación de la hemostasia para regular justamente que su medicación esté bien y que no tengan problemas de hemorragias, porque si no se controla la dosis de estos medicamentos es muy peligroso, ¿no? Esto puede llevar a que el paciente pueda desangrarse en algún momento. Entonces, todos esos hablaríamos de alteraciones de la coagulación adquiridas, ¿ya? Dentro de los problemas de coagulación congénitas o hereditarias, ¿ya? Tenemos también varias y vamos a hablar de dos grupos, ¿no? Lo que les decía, dentro de las enfermedades genéticas, vamos a mencionar a las hemofilias y a la enfermedad de von Willebrand. Las hemofilias son un grupo de entidades clínicas que se presentan por ausencia o déficit de uno o más factores de la coagulación. Es una enfermedad que de tipo más que todo recesivo, ¿ya? Pero no es autosómico, sino es ligada al sexo. Se ha visto que la alteración genética está a nivel del cromosoma X, ¿ya? Sabemos que el cromosoma X existe tanto en varones como en mujeres, ¿verdad? Las mujeres tenemos XX y los varones XY. Entonces, si el padre tiene el cromosoma X alterado, ¿verdad? Va a sufrir de hemofilia. Y en su descendencia también va a haber hemofílicos. Y las madres lo mismo. Solamente que se ha podido comprobar de que las hemofilias como enfermedad se desencadenan en los varones y no así en las mujeres, siendo las mujeres que nos convertimos como portadores, ¿ya? Y los varones son los que enferman, ¿ya? Entonces, una mujer de padres hemofílicos, por ejemplo, puede ser entre padre y madre, ¿ya? Va a ser portadora, o sea, no va a tener la enfermedad, pero al ser portadora, ella va a heredar a sus hijos. Mientras que los varones van a desencadenar la enfermedad, ¿ya?
Las hemofilias se desencadenan desde los primeros años de vida, ya que es una enfermedad de nacimiento, ¿ya? No todos desencadenan con la misma fuerza, diremos así, ¿ya? O gravedad de la enfermedad, ya que dependiendo de cómo sea la alteración genética, hay personas que tienen, o sea, su organismo tiene todavía la capacidad de generar el factor correspondiente y obviamente si bien está disminuido, diremos así, la paciente o el paciente en este caso, porque son los varones los que se enferman finalmente, pueden vivir toda su vida con algo de cuidado. Sin embargo, hay casos graves donde prácticamente casi no está presente el factor correspondiente y realmente son graves. ¿Ya? La principal sintomatología en estos pacientes son las hemorragias. ¿Ya? Son hemorragias que se presentan de manera, diremos así, aparentemente sin ninguna causa desde niños. ¿Ya? Epistaxis a nivel de las encías, existen heridas. Ustedes saben que los niños tienden mucho a correr, a caerse, ¿verdad? Cuando están en etapa de crecimiento, se van haciendo heridas y son heridas que van cicatrizando, ¿verdad? Se forma el coágulo, posteriormente cicatrizan rápidamente y es parte, creo que, del desarrollo normal de las personas. Sin embargo, en estos pacientes, lamentablemente, es ahí donde ya se dan cuenta los padres que algo está mal, porque todas sus heridas tienden o tardan mucho en cerrarse, en parar la hemorragia, etcétera, ¿no? Con una simple extracción dental tienen problemas. O sea, todo es más que todo problemas hemorrágicos que presentan, ¿ya? Las hemofilias pueden ser de tipo A, de tipo B o de tipo C. ¿Ya? La hemofilia de tipo A, la llamada clásica, es la que existe en mayor cantidad, ¿ya? O sea, de todos los pacientes que tienen hemofilias, la hemofilia A es la que se representa el 85% de todos los pacientes con hemofilia, ¿ya? En este caso hay alteración o déficit del factor 8 de la coagulación. La hemofilia B, llamada también enfermedad de Christmas, existe un déficit en el factor 9 y es el 14% de los pacientes con hemofilia